Hola a todos, mi nombre es Roger Reig y este es el cuarto vídeo tutorial de la serie Basic Training en Nuke. En este vídeo tutorial vamos a hablar de los ajustes de proyecto, de los Shuttle Controls, los controles de arrastre y de las distintas formas que tenemos de importar material al Nuke. En primer lugar, debemos saber que para abrir los ajustes de proyecto, nuestros Project Settings, debemos recordar que el Nuke es sensible a la zona donde se encuentre nuestro cursor. Así pues, situando el cursor encima de nuestro gráfico de nodos, pulsaremos la tecla rápida S. De esta forma, estamos abriendo el panel de propiedades de los Project Settings. Lo primero que nos encontramos es el nombre de proyecto o script, como le llama el Nuke a los proyectos, y podemos asignar el nombre desde aquí, que es exactamente lo mismo que hacerlo desde el menú Save o Save As. A continuación nos encontramos con el directorio de proyecto. Es donde nosotros queremos leer la media o escribir la media. Si definimos un directorio de proyecto, todos los nodos de lectura o escritura, todos los nodos read o write, buscarán por defecto este directorio de proyecto que nosotros asignemos. Vamos a probarlo. Por ejemplo, voy a asignar un directorio de proyecto en el escritorio media. Tenemos en el escritorio un directorio que se llama media y vamos a asignarlo como directorio del proyecto. Si ahora voy al gráfico de nodos y pulso con el cursor encima del gráfico de nodos, pulso la tecla R, estoy llamando al nodo read. El nodo read, podéis fijaros que ha seleccionado automáticamente la ruta que le habíamos asignado en el directorio de proyecto, en el escritorio directorio media. Por lo tanto, el directorio de proyecto lo podemos definir allá donde nos interese, donde queramos importar material o donde queramos renderizar material. Además, en nuestros ajustes de proyecto podemos dejar notas o dejar un comentario para otro operador o para nosotros mismos. También encontramos la opción de bloquear todas las conexiones. Eso significa que si intentamos desconectar alguna de las conexiones de nuestro gráfico de nodos, podéis ver que es imposible. No podemos desconectar nada. Para poder desconectar, necesitamos desactivar esta opción y ahora podemos volver a editar nuestro gráfico de nodos. Se trata, pues, de una opción parecida a un candado para todas las conexiones del gráfico de nodos. En nuestros ajustes de proyecto también encontramos el frame range, la duración de nuestro proyecto o script. Cabe destacar que el frame range se configura automáticamente al importar el primer nodo de lectura. El primer nodo de lectura que hemos creado es este nodo de lectura, que nos importaba este humo. Si hacemos un doble clic, podemos ver como el nodo de lectura 1 tiene un frame range de 1 a 451 frames. Si cerramos este panel, podemos ver cómo es exactamente el frame range o duración de nuestro proyecto que tenemos asignado en los Project Settings. También podemos modificar los frames por segundo o, incluso, y más importante, la resolución. Existen algunos presets ya establecidos para seleccionar una resolución o podemos crear mediante el menú New una resolución a medida. Es importante tener claro cómo funciona la resolución de nuestro proyecto. Debemos asignar la resolución antes de empezar nuestro proyecto, ya que si cambiamos la resolución del proyecto, esto afectará a todos los nodos. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Pulsando la tecla S en nuestro gráfico de nodos, vamos a acceder a los Project Settings y voy a seleccionar una resolución, por ejemplo, PAL. Ahora voy a crear, mediante este menú lateral, voy a crear una imagen de referencia, por ejemplo un checkerboard. Aquí lo tenemos. A este checkerboard le vamos a conectar un nodo de viewer. Bien, fijaos que esta imagen de referencia tiene un tamaño de 720 por 576, con lo cual este nodo tiene el tamaño de nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa si ahora yo vuelvo a pulsar la tecla S en el gráfico de nodos y en mi Project Settings le digo que ahora quiero trabajar en 2K?
a 2048 por 1556. Bien, fijaos ahora en nuestro viewer como nuestro checkerboard, nuestra imagen de referencia, ha cambiado su resolución y ahora es una imagen de 2048 por 1556. Eso significa que cuando nosotros cambiamos la resolución de nuestro proyecto, estamos cambiando las resoluciones de todos los nodos de nuestro árbol y esto nos puede conllevar algunos problemas. Aún así, cabe destacar que una de las fortalezas de Nuke respecto a otros programas de composición es que en ciertos nodos de nuestro script, por ejemplo en un nodo de roto, no estamos ceñidos a los ajustes de proyecto o project settings, ya que cada nodo puede tener una resolución independiente a nuestros ajustes de proyecto. Borramos estos nodos y vamos a ver un pequeño apunte sobre resoluciones. En este árbol que tenemos creado tenemos dos imágenes. La primera se encuentra a una resolución de 2496 por 1664. Si pulsamos la S, podemos asignar esta resolución 2496 por 1664 en nuestro proyecto. Debéis saber que podemos trabajar con imágenes que tengan tamaños distintos y renderizar en cualquier formato al final. Por ejemplo, aquí hemos importado esta imagen a 2496 y otra imagen a 1280. Mediante este nodo de transform, pues podemos ajustar, por ejemplo, ampliar un poco esta imagen. Es importante que sepáis, pues, que Nuke es multiformato y que podemos trabajar con imágenes que tengan tamaños distintos y renderizar siempre en cualquier formato al final de nuestro árbol. Si volvemos a nuestros Project Settings, voy a limpiar el panel de propiedades, le damos a la S en el gráfico de nodos, podemos ver que finalmente tenemos también la definición de los proxies. Podemos activar o desactivar los proxies mediante este botón en el panel de Project Settings o mediante este botón de aquí en el viewer. Si hacemos un zoom a esta imagen, lo veremos un poco más claro. Si desactivamos los proxies o los activamos, podemos ver cómo esto afecta a nuestra imagen. Por este menú podemos asignar cuál será el factor de reducción en el caso de activar los proxies. Ahora estamos a 0,5, o sea, estamos reduciendo la mitad la calidad en el caso de activar los proxies. Otros elementos importantes en el Project Settings es la posibilidad de poder trabajar con un lookup table, con un espacio de color determinado, trabajar con estereoscopía, con más de un viewer, con más de un visor, o que también podemos incluir programación o scripts al abrir, al guardar o al cerrar un proyecto. Vamos a hablar ahora de los controles de arrastre o shuttle controls. Los controles de arrastre del Nuke se estructuran en esta parte central de nuestra interfaz y son muy parecidos a otros programas de composición. En primer lugar, encontramos un contador que hace las funciones de goTo. Por ejemplo, podemos insertar un número de frame, por ejemplo el 20, le damos al Enter y nos hemos movido con el timeline al fotograma número 20. Tenemos los controles básicos de arrastre. Frame hacia adelante, frame hacia atrás, play hacia adelante, stop, play hacia atrás, stop, ir al siguiente keyframe, ir al anterior keyframe, ir al final de nuestra composición o ir al principio. También tenemos la posibilidad de saltar de X fotogramas en X fotogramas. Por ejemplo, podemos saltar de 10 en 10 fotogramas o de 20 en 20 fotogramas o de 5 en 5 fotogramas. También existen los frames por segundo a la que vamos a reproducir esta composición y las opciones típicas de las previsualizaciones: el loop, el play once, el ping pong y otra vez el loop. Además tenemos también un play range. Podemos insertar manualmente, por ejemplo, dándole un número del 1 al 30, el play range o el área de trabajo a la que nosotros queremos hacer previo. Para hacer un previo, tan solo hace falta pulsar la tecla play y podemos ver con esta barra verde cómo ha calculado el espacio que había determinado en el play range entre el fotograma 1 y 30 y al terminar de calcular lo reproduce con las opciones de loop que le hemos asignado. Si modificamos el play range, por ejemplo a 60,
Podéis ver cómo ahora está calculando el resto de los fotogramas, nos lo indica con esta barra verde y cuando termina nos enseña el previo. Si queremos, el Play Range también lo podemos modificar pulsando la tecla Comando en un Mac o Control en un PC y arrastrar cualquiera de estas marcas rojas. Pulsamos Comando, arrastramos y estamos modificando el Play Range, por ejemplo, del 1 al 100 o del 25 al 100. De esta forma, el Play Range lo podemos modificar de dos formas distintas. Gráficamente, con el comando o el control en un PC y arrastrando las marcas rojas, o introduciendo un valor numérico. Un par de curiosidades. La primera es este botón de congelado, que sirve para que el gráfico de nodos ni el panel de propiedades se estén actualizando mientras nosotros hacemos un previo. De esta forma, la máquina dedica todos los recursos a hacer el previo. Otra curiosidad es este botón de candado. Este botón que tenemos aquí, indicado con un candado. Este botón, o este candado, sirve para sincronizar todos los visores que tengan el candado activado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear, con la barra lateral, un nuevo visor. Aquí lo tenemos, visor 2. Y en el icono superior izquierdo, en nuestro visor, pulsamos y vamos a hacer un split horizontal para poder visualizar dos visores a la vez. Aquí los tenemos. Fijaos pues que tenemos los dos candados activados en los dos visores. Eso significa que cuando yo me desplazo en el timeline en uno de los dos visores, en el visor de la derecha o en el visor de la izquierda, podemos ver cómo automáticamente el otro visor también se desplaza en el tiempo. Por el contrario, si desactivo el candado de uno de los dos visores, cuando modifico el visor de la izquierda o el visor de la derecha, los dos visores no están en sincronía. Podemos afirmar que todos los visores que tengan activada la opción del candado estarán en sincronía. Bien, vamos a cerrar este panel, lo flotamos y lo cerramos, aquí lo tenemos, y vamos a ver qué opciones tenemos para importar material en el Nuke. Bien, todas las opciones de importar material en el Nuke pasan por el nodo Read. El nodo Read es el nodo de lectura que nos permite importar o leer material de nuestro disco duro. Para acceder al nodo Read podemos hacerlo por la barra lateral y seleccionar el nodo Read. De esta forma podemos acceder a nuestro disco duro, seleccionar una imagen, abrirla y ya la tenemos en nuestro gráfico de nodos. Otra opción es, con el cursor en el gráfico de nodos, pulsar en el tabulador y acceder a nuestro buscador. De esta forma podríamos conseguir exactamente lo mismo. Una de las formas más rápidas de acceder al nodo Read es mediante su tecla rápida. Fijaos que en el desplegable del menú lateral podemos ver cómo el nodo Read tiene la tecla rápida asignada R. De esta forma, si sitúo el cursor encima del gráfico de nodos y pulso la tecla R, automáticamente estoy llamando al nodo Read y puedo importar rápidamente material a mi gráfico de nodos. Por último, si queremos, podemos sencillamente arrastrar desde nuestro disco duro un material directamente al gráfico de nodos. Es otra forma de importar material al Nuke, arrastrar desde una ventana del sistema operativo directamente al gráfico de nodos. Bien, esto ha sido todo para este vídeo tutorial. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en nuevas entregas en norrender.com. Muchas gracias.